Hola, Ana, de nuevo. Estamos ahora con el último episodio de la morfología, que es el capítulo 3. En este episodio, el quinto, vamos a ver las categorías gramaticales, la morfología flexiva nominal y verbal. Muy bien, empecemos. Tenemos diferentes categorías aquí. Hay categorías léxicas, que son clases abiertas, incluyen sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Y luego tenemos categorías funcionales, que son gramaticales, y clases cerradas, como preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres. Es importante poder distinguir estas características principales de las categorías porque ese conocimiento nos va a ayudar a identificar los diferentes tipos de palabras, y es decir, que la magia del lenguaje todavía es un tema muy importante, porque así vamos a saber crear palabras, ¿no? Las categorías léxicas poseen contenido referencial extralingüístico. Designan referentes que se encuentran en el espacio físico o psíquico, o bien propiedades, acciones o estados de aquellos. Generalmente son clases abiertas. Los procedimientos de creación léxica, derivación, composición y préstamo permiten generar palabras nuevas dentro de las categorías léxicas. Entonces, entre ellas se encuentran los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. Y estas son clases abiertas, ¿sí? Estas son las clases más importantes para nosotros porque son clases que se pueden manipular para poder crear palabras nuevas. Los sustantivos, empezando con los sustantivos, denotan personas, animales, objetos, conceptos y sucesos, procesos o acciones. 5 grandes grupos de sustantivos según su significado tenemos: los grupos de sustantivos animados o inanimados, propios y comunes, concretos y abstractos, individuales y colectivos, y luego no contables, medibles y contables. Bien, esos son los grupos de sustantivo. Esos son los sustantivos. Los adjetivos modifican, describen y concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan. Tenemos los vecinos simpáticos. Simpáticos es el adjetivo. Las vecinas simpáticas. Así otra vez el adjetivo es simpáticas. Es femenino, plural. El adjetivo puede ir antepuesto al sustantivo. Un buen material, que es de calidad, o possupuesto, una persona buena. Bien. En ocasiones, la posición del adjetivo puede afectar también a su morfología. Aquí hay un ejemplo. Con un adjetivo antepuesto con una forma apocopada en el masculino o en el femenino. Un gran proyecto. Gran se omite la D y la E, ¿no? Una gran idea también. Entonces la morfología es afectada.
Los adjetivos pueden seguir procesos de sustantivación y adquirir así las mismas características que un sustantivo. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Con un artículo a modo de transpositor, ya es muy tarde para mí, se me va el cerebro y la boca también, que le permite ejercer las funciones propias de una categoría gramatical distinta. Ok. Estamos hablando de sustantivación. Es un guatemalteco muy conocido. Es lo mismo que es lo mismo que es guatemalteco. Es un guatemalteco muy conocido. Es guatemalteco. Okay. Esto es tan importante, bueno, algunos dirían que sí, otros dirían que no, pero tengan en mente que para poder crear con la lengua hay que tener conocimiento de la gramática y cómo funciona. Okay. Procesos de adverbialización. Mediante el uso de un adjetivo, estamos hablando todavía de adjetivos, con valor adverbial. Por ejemplo, habla lento y claro. Para que entendamos, yo hablo lento y claro. O puedo decir hablo lentamente. O hablo lenta y claramente. ¿Sí? Entonces uso el adjetivo para crear un adverbio. Ahora vamos con los verbos. Los verbos hacen referencia a un proceso, una acción, una consecución, una condición. Podemos mencionar también sus formas no personales y esto tiene que ver con que son formas no flexivas en el infinitivo, el gerundio o el participio hablar, hablando, hablado. Pueden funcionar como un sustantivo. Entonces es un verbo, pero funciona como sustantivo. Correr es bueno para la salud. En esa oración, correr es un sustantivo, porque está funcionando como el sujeto de esa oración. Okay. Los adverbios modifican principalmente al verbo y concretan o matizan su significado. En contraste con los adjetivos, son invariables y no poseen ni género ni número. Tenemos los ejemplos cerca, fabulosamente. Sin embargo, sí pueden admitir su fijación. Por ejemplo, el diminutivo ita con ahorita. Ahorita es un adverbio. Modales, también llamados calificativos, que pueden expresar valores afirmativos como cierto, claro, seguro, valores negativos como apenas, jamás, nunca, y valores que son dubitativos, acaso, ojalá, puede, quizás, etc. Esos son modales. Luego tenemos determinativos de lugar, aquí, acá, ahí, allá. Determinativos de tiempo, ayer, ahora, entonces, hoy, siempre. Determinativos de cantidad, más, menos, mucho, nada. Relativos, cómo, cuándo, dónde, cuánto. Y exclamativos o interrogativos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto?
¿Qué? ¿Por qué? Bien. Ahora tenemos los adverbios terminados en mente y las locuciones o frases adverbiales pueden expresar también diferentes significados o valores. Con tiempo, por ejemplo, al anochecer, al instante, antiguamente, recientemente. Lugar, a lo lejos, desde cerca, por detrás. Afirmación, desde luego, indudablemente, por supuesto. Y negación, en la o mi vida, nunca jamás, etc. Duda, este es otro ejemplo de los adverbios terminados que pueden expresar, que son frases que pueden expresar diferentes significados o valores, ¿sí? Con la duda, a lo mejor, posiblemente, o tal vez, con la cantidad, excesivamente, por poco, y con el modo, al revés, a trancas y barrancas, que es una expresión, en un santiamén, rápidamente, sí. Todos son adverbios. Ok. Hemos terminado con las clases abiertas, que sí se pueden cambiar. Estas categorías funcionales que vamos a ver ahora, esa es la clase cerrada. No es tan interesante, pero sí vamos a repasar unos cuantos aspectos, ¿sí? No admiten la creación de de palabras nuevas, ¿sí? Preposiciones, conjunciones o nexos, determinantes y pronombres. Las preposiciones modifican verbos, sustantivos o adverbios. No poseen marca de género ni de número. Algunos ejemplos: por encima de, con, según. ¿Okay? Generalmente no se cambian las preposiciones. Son los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos. Conjunciones o nexos, unir palabras o oraciones entre sí. Perdonen. Al igual que las preposiciones son invariables, no poseen marca de género y número y son elementos relacionantes. Entonces, ejemplos: ¿por qué? Ya que, ¿sí? Excepto. Determinantes determinan o presentan al sustantivo. Artículos, el o la, que son determinados o indeterminados, uno, una, unas. Los demostrativos, esa, aquellos, etc. Bien, no se cambian. Yo diría que el único cambio que ha habido, que es importante, tiene que ver con el Latinx, con la X, que sí se podría aplicar aquí. Por ejemplo, en vez de decir uno, una, el o la, habría otra categoría. Okay. Los cuantificadores, algunas, otros, tres, etc. Los intensificadores o modificadores, tan o muy, son partículas que pueden acompañar a un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Entonces, acompañan las palabras que sí se pueden cambiar y modificar. Los posesivos y que expresan pertenencia, y los exclamativos e interrogativos. Bien. Ahora tenemos pronombres.
Los pronombres sustituyen o representan a los sustantivos. Pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, exclamativos, interrogativos o relativos. No cambian. Morfología flexiva, nominal y verbal. Los morfemas flexivos son afijos que no inciden en el significado primario o nocional de una palabra, ¿verdad? En cuanto al género, la noción de género masculino o femenino en español es fundamentalmente gramatical. No tiene que ver tanto con el concepto afectivo, ¿no? Diferentes sufijos nos indican un género determinado. Este aspecto de la lengua hace énfasis en la dificultad para un hablante de español de segunda lengua, porque hay relaciones de concordancia que se establecen en la oración. Por eso esto es importante para poder entender qué elementos se acompañan. ¿Bien? Sustantivos tenemos para género sustantivos inanimados y animados también. Los inanimados son los sustantivos que terminan en o, que suelen ser masculinos, pero claro que hay excepciones. Luego tenemos los terminados en age, hambre, an, or y los sustantivos que pertenecen a varias categorías léxicas. Nombres de días de la semana. Hay diferentes categorías aquí, tienen que ver el libro para más información si les interesa. ¿Okay? Además, también los sustantivos inanimados, algunos son femeninos y estas son las terminaciones más comunes. También las categorías léxicas de islas, carreteras, letras del alfabeto, son femeninos porque sí. Sustantivos con ambigüedad genérica. Aquí hay variedad debido a la geografía. Entonces algunos dicen el mar, otros hablantes nativos dicen la mar, el maratón, la maratón, etc. ¿Bien? También hablan aquí en esta parte sobre el lenguaje poético. Los sustantivos homónimos tienen un significado distinto. Y este es otro punto interesante, diría yo, porque tiene que ver con la evolución de la lengua. Entonces, por ejemplo, el doblez y la doblez, el frente y la frente, ¿sí? Tienen significados diferentes, pero usamos el cura, la cura, etc. Okay. Sustantivos animados. El género, entonces esos eran inanimados, estos son animados. El género de los sustantivos animados también se puede clasificar en función de su morfología y significado. Tenemos el femenino de los sustantivos animados que terminan en o, e, consonante, cambia, hay un montón de reglas, ¿no? También terminaciones típicas que son femeninas, esa, ina, isa, tris, como actriz. Otras terminaciones, ya les indiqué eso. Y sustantivos heterónimos
El género se indica con vocablo muy distinto. Padre o madre, varón, hembra, caballo, yegua. Sustantivos epicenos poseen un único género, independientemente de la correspondencia extralingüística. Ok, entonces, epicenos de personas, el cadáver, el emisor, el personaje. Femeninos, la criatura, la pareja, la persona, la víctima. Y de los animales, masculinos, el caracol, el mosquito, el pingüino. Femeninos, la ardilla, la ballena, la hormiga, la serpiente. ¿Todas las serpientes son femeninas? Ok, y aquí hay otra imagen para que entiendan eso un poco mejor. Puede ser macho o hembra. Entonces estas palabras no cambian según el género. Eufonía, esta es como la parte que más me gusta de este concepto. La eufonía en griego significa armonía. Es un fenómeno de concordancia atípica, no es típica. Un sustantivo femenino va acompañado por artículo masculino, por la manera en que se oye, ¿ok? Entonces, el área, las áreas. Interesante. El agua, las aguas. El águila, las águilas. Y el libro habla sobre la evolución de la lengua y cómo se adoptó la forma masculina, por qué se pasó del castellano, se pasó al castellano de otra lengua. Entonces es interesante esto. Ok, número. En español hay 3 morfemas que expresan número, S, ES y ningún morfema. La S como de casa a casas, la ES pared a paredes, y el libro habla más sobre los patrones. Y ningún morfema con los lunes, los cumpleaños, etc. Sustantivos que representan una colectividad, pero se suelen usar el singular. Gente, grupo, ¿no? Nombres de determinados fenómenos o áreas de saber, el caos, la gimnasia, etc. Y nombres, América, África. Pero con América también se usa las Américas. Okay. Sustantivos que expresan una composición de 2 o más partes, los alrededores, las nupcias, las vacaciones que siempre van juntos, o los pantalones también se usa casi siempre, es un término de composición. Sustantivos terminados en S, como los días de la semana que ya hablamos, y otros similares que son palabras que se han compuesto, el abrelatas, etc. Entonces, hay un montón de reglas. Ya creo que no vamos a ver mucho más de estas reglas, pero que sepan ustedes dónde encontrar la información. Si tienen alguna duda. ¿Bien? Ok. El verbo, creo que esta es la última parte.
El verbo posee una raíz, que es el morfema léxico, y luego desinencias verbales, ¿no? Que son también llamadas morfemas desinenciales. Son morfemas gramaticales unidos a la raíz que expresan modo, tiempo, número, persona. Entonces tenemos el verbo en sí, que sí podemos, por ejemplo, crear nuevos verbos, como tuitear, ¿ok? Tenemos ese verbo tuitear, pero luego si queremos decir que ayer tuiteamos una vez, tuiteamos. Todavía usamos ese patrón de modo, tiempo, número, persona. Entonces voy a repasar esto rápido. Hay verbos regulares que usan la misma raíz. Los irregulares tienen cambio en la raíz a veces. Por ejemplo, venir se dice venga, ten, anduve, que son diferentes terminaciones, ¿no? Y luego irregularidades que afectan a las desinencias, es decir, que algunos verbos no siguen el patrón y no sabemos en verdad por qué, tiene que haber razón, pero ok. Y mi favorito, los verbos defectivos, que tienen sus casos aquí. Por ejemplo, se conjugan en tercera persona solamente, ocurre o también se puede decir ocurren, pero yo nunca diría ocurro, ¿no? Por ejemplo. Y luego una única forma conjugada, llueve, nieva. O pueden usarlo en el modo, ojalá que llueva café, en el modo subjuntivo. Pero hay una única forma conjugada, ¿ok? El sistema verbal en español, hay 4 propiedades que queremos ver: la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, ¿ok? La persona, si es primera persona, soy yo. Segunda persona, eres tú. Eso es singular. Y tercera persona, él, ella. ¿Ok? En plural, primera persona, nosotros. Segunda persona, vosotros, y'all. Tercera persona, ellos, ellas, ustedes. Eso es número y persona, los dos. Luego tenemos tiempo. El tiempo es o pasado, o presente, o futuro. Y dentro de esos hay mucho más, ¿no? Modo. El modo tiene mucho que ver con si es subjuntivo o no. Indicativo es algo que no es subjuntivo. Luego tienen el modo subjuntivo. Y después aquí pueden ver condicional e imperativo. Ese es el modo. Y aspecto. El aspecto generalmente se ve con, el mejor ejemplo sería pretérito imperfecto. Bien, ese es el aspecto. También se puede ver un poco con los verbos haber, con el participio en el futuro, en el pasado, etc. Pero si se acuerdan que es pretérito imperfecto, van a entender que ese es aspecto. ¿Por qué queremos saber esto? Hay mucha gramática, muchas reglas, mucha información. ¿Qué piensan ustedes? Porque así podemos llegar a la magia del lenguaje y podemos crear palabras. Gracias.